Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio Mega QM. Estamos esperando unos segunditos que termine de ingresar la gente al Zoom. Bueno, ya somos casi 200 personas. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que las últimas semanas han sido muy movidas en términos de mercado de capitales y que tenemos todos muchas preguntas sobre cómo puede evolucionar la economía argentina en las próximas semanas y meses. Por eso hoy contamos con el doctor Ricardo Arriazu, titular de Arriazu Macroanalistas, como invitado a estos seminarios web que venimos desarrollando hace ya varios años. Buen día, Ricardo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buen día, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Siguiendo la metodología habitual, les vamos a plantear primero una encuesta para conocer la opinión del auditorio sobre algunos temas que nos parecen interesantes de cara a estas preguntas que nos vamos a estar planteando. Después vamos a compartir la presentación del doctor y cuando él finalice su presentación podemos ir acercándole distintas preguntas que vayan surgiendo. En este caso planteamos 4 preguntas. La primera tiene que ver con el escenario internacional, con las decisiones que está tomando la Reserva Federal, y sobre cuáles creen ustedes que pueden ser los impactos que pueda tener sobre la economía argentina, cuál es el canal de transmisión que más nos preocupa. La segunda pregunta tiene que ver con cuál entienden ustedes que puede ser la prioridad del gobierno en el corto plazo, ¿no? Si pasa por el frente fiscal, si pasa por el frente externo, por las importaciones, o si pasa por el manejo de las tasas de interés. Y la tercera pregunta tiene que ver por la cuestión inflacionaria, por la preocupación que nos genera la inflación en los niveles que estamos viendo últimamente, y cuál creen ustedes que podría ser la principal prioridad o el primer camino que se debería recorrer para intentar contenerla. Y el último, también planteamos que un escenario internacional y local complejo como el actual, ¿cuál entienden ustedes que es la estrategia de inversión ideal, ¿no? Yendo al tema específico que nos atañe en Mega QM, entender cuáles son los objetivos detrás de las inversiones que pueden estar. Ahí tienen la encuesta disponible. Bueno, y ahora nada, los dejo a ustedes con la presentación de Ricardo Arriazu. Le agradezco nuevamente que esté con nosotros y me sumo más tarde cuando usted finalice su exposición para transmitirle las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a tratar de compartir pantalla. Lo que sí pediría que si pueden sacar un ratito la encuesta, porque si no me tapa la presentación. Perdón, si hace clic sobre la encuesta se oculta automático. Ah, perfecto, gracias. Ahí está. Bueno, el mundo vive momentos de gran incertidumbre. Los chinos tienen una maldición, una de las peores, que dice ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. Acá la incertidumbre ha ido creciendo, comenzando con la pandemia. Yo no tengo respuesta a todas las incertidumbres, voy a tratar de mostrarle mi pensamiento y voy a comenzar con la economía mundial. El primero es el nivel de actividad económica en el mundo. Ustedes habrán escuchado a mucha gente comenzar a hablar de que se viene una recesión, se viene lo que se llama un hard landing, que la curva de rendimiento se invirtió y que 2/3 de las veces eso produce recesión. Ayer Powell dijo que va a ser muy difícil manejar un soft landing. Yo creo que claramente la economía se va a desacelerar. No es seguro que se puede evitar una recesión, pero yo creo que se puede evitar. Y voy a tratar de explicar por qué. Esto es lo que pasó en el mundo en el año 2020, la pandemia. La peor caída de actividad desde la peste negra. 30% de caída instantánea en la mayoría de los países del mundo.
pero también fue la recesión más corta, porque los gobiernos reaccionaron, duró en promedio 2 meses y ahí comenzó a rebotar, en algunos casos muy poco, 3 meses. Claro, cuando terminan el año terminó 3,1 de caída a nivel mundial, que es la más grande de la Gran Depresión, con fluctuación en Estados Unidos 3,4, Europa 6,4, España 10,8, Argentina 9,9. El único positivo es China. ¿Hizo algo distinto? No, comenzó la pandemia antes. No es la pandemia la que causó la recesión, es la falta de movilidad que impide que funcione la economía. Y en cuanto comenzó a restaurarse la movilidad, miren lo que le pasó a actividad económica el año pasado. Esta es la primera estimación que hizo el fondo en enero y la que hizo en abril. El mundo creció 6,1, casi como si hubiera recuperado completamente, digamos, la caída y volviera a niveles normales. Nivel normal en el mundo es 3,1, 3,2, 3,3. Argentina, según el fondo 10,2, según Argentina 10,3, quiero aclarar que este número es sobre la base más baja. Por lo tanto, no es que hemos crecido por encima de la caída. En realidad estamos 1% abajo. Estas son las 4 estimaciones del fondo para este año. En el mes de octubre decía el mundo 4,9, Estados Unidos 5,2. Nosotros decíamos esto es absolutamente imposible. Estados Unidos ya está por encima de su capacidad, que crece al 2% por año. Es imposible que crezca a este ritmo. En enero lo habían corregido. Luego vino la guerra. 3,6 para el mundo, 3,7 para... El Banco Mundial sacó otra después, 2,8. Mi cálculo es que el mundo va a crecer entre 1,5 al 2%, digamos, y que Estados Unidos va a estar entre el 1 y el 2%. Ese es mi cálculo. Ahora tengo que justificar por qué. Pero esto es lo que el fondo estimaba en abril para el año que viene. O sea, vuelta total a la normalidad. Eso ya estaba la guerra, por lo tanto era el supuesto que la guerra duraba poco, pero la guerra está durando mucho más que lo que todo el mundo pensaba. Los miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed, además de tomar decisiones, publican trimestralmente sus propias proyecciones de algunas variables. Por ejemplo, crecimiento para el 2022, en marzo esperaban alrededor del 3%. Y esto es lo que acaban de publicar la semana pasada, que en promedio esperan unos 5%. O sea que los miembros de la Fed no esperan recesión. El más pesimista espera 0,8, 0,9. Ahora, ellos también se equivocaron muchísimo en el pasado. Por lo tanto, digamos, nadie me puede decir que esto no vaya a pasar. Este es el cuadro posiblemente más importante para ver lo que pasó en Estados Unidos. Este es el ingreso mensual anualizado de la familia por salarios, por ganancias empresariales y por transferencia, de las cuales las principales son jubilaciones. Pagaban esto de impuestos, gastaban esto, ahorraban esto. Durante la pandemia, si bien cayeron salarios, cayeron ganancias, el gobierno hizo tal nivel de transferencia que en realidad terminaron teniendo más dinero que antes de la pandemia. Como no podían gastar, porque no podían moverse, miren lo que le pasó a los gastos personales y miren lo que le pasó a la tasa de ahorro. Esto lo tenían que poner en algún lugar. Y esto fue uno de los factores que impulsó la burbuja en los mercados de bonos y accionarios. Después habían normalizado todo. Mire, salario como había vuelto a los niveles, ganancias a los niveles, bajaron transferencias, estaban en equilibrio. Y de golpe vino el populismo. Miren el dinero que le dieron en marzo del 2021, esta es la principal causa de la inflación, 30% por arriba de antes de la pandemia. Claro, miren la tasa de ahorro de la gente. Y esto produjo un montón de efectos en la economía. Bueno, desde este año, miren cómo se estabilizó el ingreso
Recuerden que estos son nominales. Miren cómo está el consumo y miren cómo está bajando la tasa de ahorro. Entonces el consumo está comenzando a estabilizarse. Sigamos. Alguna gente dice, y no está el cuadro acá, no, pero en el primer trimestre de Estados Unidos cayó 1,5%, ya está en recesión. No, si ustedes miran cuidadosamente los números, el consumo creció 3,1 y la inversión creció 7,2. Los que cayeron son los stocks, porque en el cuarto trimestre habían producido de más y no vendieron lo que habían producido. Y cuando eso pasa, automáticamente se produce una caída en el periodo siguiente. Todos los datos del segundo trimestre dan que el segundo trimestre va a dar positivo. La segunda cosa que apareció es las presiones inflacionarias. 2020 no hubo presiones inflacionarias, a pesar que hubo emisión y que hubo, digamos, déficit fiscal, porque había problemas de la gente para gastar, no había ingreso, es la primera vez que no es un problema de falta de demanda, sino simultáneamente oferta y demanda. Pero cuando comenzaron con el problema de dar plata cuando ya no hacía falta y comenzaron a cometer errores, comenzaron las presiones inflacionarias. Esta es la inflación en el mundo, en los principales países, mensual. El peor mes fue marzo, 1,37 mensual, 17% anualizado. Después fluctúa, pero es menos que marzo. Miren, por ejemplo, China fue negativo el último mes. Brasil fue 0,5 contra 1,6. La zona del euro fue 0,8 contra 2,4. ¿Por qué todo el mundo dice está subiendo la inflación? Porque toman la tasa de 12 meses. La segunda cuestión es, si ustedes miran la energía, se van a dar cuenta cuál es el principal componente, digamos, del aumento de precios. Y esto es lo que se llama la tasa núcleo, que sacando energía y alimentos, que ustedes van a ver que en algunos casos como Estados Unidos siguió subiendo, que está estabilizada, en la zona del euro está bajando, en el Reino Unido está bajando, en China es cero, en Brasil está estabilizada. Entonces, mi pensamiento es que la tasa mensual posiblemente ya llegó a su nivel máximo. Pero para eso tengo que explicar básicamente qué es un aumento de precios. Nosotros lo que llamamos inflación es la variación del precio de una canasta. Y eso puede producirse por temas temporales como cambio de precios relativos. Por ejemplo, la sequía en el Cono Sur bajó 30 millones de toneladas de la producción de grano y comenzó a generar un aumento de los precios el año pasado. El tema del intento de cambiar la matriz energética sin tener las fuentes alternativas. Eso comenzó el año pasado y a principio de este año a generar problemas de los precios de la energía, los problemas logísticos, digamos, por la pandemia, y la invasión de Ucrania. Todos estos factores se pueden dar vuelta. Por eso un economista jamás lo llamaría inflación, lo llama suba de precio. Inflación es un proceso permanente de aumento de precios y está siempre ligado a políticas monetarias y fiscales. Ahora, los dos a veces se combinan para generar problemas, por ejemplo, en el mercado laboral de Estados Unidos con la suba de salario y la suba del costo laboral unitario o la suba del precio de los inmuebles. En Estados Unidos, 42% del índice de precio está relacionado con inmuebles. 20% renta imputada al inmueble propio, 11% alquileres y el resto son muebles, combustibles y compañía. Entonces, para pronosticar inflación, hay que pronosticar el primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo. Entonces, de alguna manera, estas son las proyecciones del fondo en octubre, enero y abril. El primer grupo es Estados Unidos, el segundo es Europa, el tercero países emergentes. Dos cosas se van a dar cuenta. Mire cómo se equivocaron, igual que la FED. Pero la otra es miren la velocidad con que cae la tasa de inflación. Bueno,
yo estoy, digamos, de acuerdo que la tasa de inflación va a caer más rápido que la gente piensa, en este momento que está todo el mundo preocupado, digamos, por la suba. Va a seguir subiendo la tasa anual. La mensual va a comenzar a caer. Pero tengo que explicar por qué. Bueno, esta es la inflación de Estados Unidos general. Esto de acá es guerra de Vietnam. Esto es la primera suba petrolera en el 73, 79, acá viene Volcker, la destruye, la deflación en la crisis del 2008-2009, y acá estamos ahora. Mi cálculo es que esto va a ser esto. Ahora, ¿qué piensan los miembros de la FED? Y en marzo pensaban que la inflación iba a estar promedio, pero punta contra punta, 4,1. Recuerden que ahora está en 8,8. Y ahora piensan que van a estar alrededor del 5. O sea que los miembros de la FED piensan que la tasa de inflación va a comenzar a caer. Hay un pesimista, pero piensa 6. Entonces, ¿por qué yo creo de que la inflación va a bajar? Y acá no estoy hablando del aumento de precios, sino de la inflación. Y porque el Tesoro y la FED, que actuaron irresponsablemente, ahora ya se dieron vuelta hace un montón de rato. Entonces, comencemos con el Tesoro. Este es el déficit fiscal acumulado en 12 meses. Miren lo que hizo acá. Llevó el déficit a 4,2 billones, cuando el promedio era menos de 1. Y ahora está en 1,2. Mire el ajuste que hizo la FED. Y esto como porcentaje del PBI. Al mismo tiempo, la FED mantuvo demasiado tiempo la tasa baja y además siguió comprando bonos demasiado tiempo. En septiembre del año pasado decía que la tasa iba a ser ningún aumento en el 2022. En marzo decía que uno decía 1,25, en promedio estaban cerca de 2. Miren la última proyección, todos arriba de 3. Y además calculan que va a haber un overshooting y que después va a comenzar a caer. En la práctica, miren lo que está pasando. Esta es la tasa de 2 años. Este es muy importante para el tipo de cambio, una de las preguntas de la encuesta. Esta es la tasa 5 y esta es la tasa 10, que es la que básicamente importa para el precio de los activos. Datos, promedio 1880 hasta la actualidad, tasa promedio a 10 años 4,57, tasa de inflación promedio 2,2, tasa real de interés 2,3. El año pasado 0,66 de tasa y una tasa de inflación promedio del 4,1 negativa 3,5. Eso no solo causó una burbuja, sino que era absolutamente insostenible. Y entonces nosotros tenemos que ver básicamente hacia dónde va a ir. En estos días, la tasa que había llegado a 3,47 bajó a 3,15. Mi cálculo es que todavía puede hacer un overshooting hasta cerca de 4. Ahora, en el interín, además de esta fuerte suba de las tasas, hubo una fuerte baja del precio de las acciones. Yo vengo diciendo hace 2 años que hay una burbuja en el mercado accionario causado por una burbuja en el mercado de bonos y que esa burbuja iba a explotar. Y al principio de año hice algo que no hay que hacer, pero lo hice de gusto, que es dar un número y dar una fecha. Y dije, la tasa va a llegar al 3%, superó, y va a haber una baja del 30% en las acciones. Bueno, ¿en qué me basé y por qué? La pregunta es si ya es suficiente o no. Este es el PBI en Estados Unidos y este es el patrimonio neto de las familias. Es el total de su riqueza. Y esta es la relación entre patrimonio neto y PBI. Ustedes van a ver que estuvo absolutamente estable desde el 50 hasta el 90. En realidad, yo le diría desde el 45. Luego vino la primera burbuja, fines de los 90,
las tecnológicas, se fue a 4,2, explotó. Luego vino la segunda burbuja, la inmobiliaria, se fue a cerca de 5, explotó. Este es el gráfico que usé en aquel momento para decir que había una burbuja que iba a explotar. Bueno, mira dónde estamos. 6,25. Si eso no es burbuja, no sé qué es. Y si eso no iba a explotar, digamos, está claro que eso iba a explotar. Y explotó. Bueno, vamos ahora a ver dónde estamos. Este es el patrimonio neto el año pasado. ¿Ves? 6,25, 25, 24. Acá está la suba de inmuebles. Todo es como porcentaje del PBI. Y miren, acciones corporativas. Bueno, primer trimestre ya bajó a 6,12. Subió inmueble, bajaron acciones. Fondos de pensiones, 30% acciones, y fondos mutuos es 70% acciones. Si ustedes me preguntan en este momento en qué nivel creo que está, primero debo decirle, ustedes recuerden que el PBI nominal está creciendo al 10% por año. Si todos los activos se quedaran estables, bajaría 10% del porcentaje, bajaría a 5,70. Pero los activos no se quedaron estables, porque miren las acciones de Nasdaq, de Standard & Poor's y de Nasdaq. Entonces, mi cálculo es que en este momento está en 5,38. Pero todavía con suba de la parte de inmueble. Entonces, la pregunta es suficiente? No, no es suficiente. El 5,38. Después vamos a ver si es suficiente acción o no es suficiente. Ahora, miren lo que le pasó a la tasa de créditos hipotecarios. Cuando sube la tasa de créditos hipotecarios, si es a tasa flotante, suben la cuota. Si es a tasa fija, lo que van a tomar tienen que pagar más. No pueden, porque es un mayor porcentaje del ingreso. Pasar de 3 a 7, sube del 30 al 50% los ingresos que hay que dedicar a pagar una cuota. Y eso lo que hacen es, miren los pedidos de créditos hipotecarios. Esto es para refinanciar y esto es para compra. Están claramente cayendo las ventas, está claramente subiendo el stock de viviendas sin vender y está claramente, digamos, habiendo un periodo de repricing. ¿Significa eso que van a caer los precios? Yo diría mes a mes sí, digamos, interanual todavía sigue subiendo. Ahora, yo hace rato le dije que 42% del índice de precio es inmueble. ¿Esto significa que esto me va a hacer caer el índice de precio? No. Porque al principio esto sigue a lo que le pasa a la tasa de interés. Entonces, el primer impacto en realidad es que suben los alquileres y después baja. Lo que trato de decirle básicamente es, ahora se viene el ajuste de los inmuebles, ya se produjo un ajuste importante de la parte de acciones. Yo creo que todavía va a haber un poquito más de ajuste, ahora están en la etapa de serrucho, pero ya comienzan para los especialistas a comenzar a ver cosas para ver. Va. Otra cosa que se produjo en el mundo, digamos, cuando apareció la pandemia y vimos la plata, todo el mundo decía, ahora se viene un mundo más espiritual, menos materialista. Mi respuesta fue, olvídense, la gente encerrada con plata en el bolsillo, en el momento en que se abra la puerta, digamos, vamos a tener de vuelta los años locos. Pasó exactamente eso. Con la única diferencia es que parte del ingreso no lo usaron para comprar bienes, sino para comprar ocio. 2 millones de personas se retiraron del mercado laboral. La línea roja es la tasa de desempleo. Como en Estados Unidos no hay restricciones para despedir y tomar gente, mire cómo sube la tasa y cómo baja la tasa de desempleo. Pero Estados Unidos también publica mensualmente cuántos empleados están pidiendo las empresas. Y si uno hace el neto es negativo. Hay casi 12 millones de pedidos de trabajadores contra 6 millones de desempleados. Es la más grande desde el 2000, pero en realidad es la más grande de la historia. Y eso automáticamente se refleja en salario. Miren salario, sobre todo
en salarios de ocio y hospitalidad, que eso va al índice de precio. Cualquiera que fue a Miami lo nota eso. Va. El último tema internacional es los mercados agropecuarios. El título del Economist, digamos, que es el mundo al borde de la catástrofe alimentaria, y la realidad. Ya tenemos dos estimaciones de USDA para este año. ¿Qué es lo que dicen esas estimaciones? La segunda mostró un aumento de la producción frente a la primera y 23 millones más en relación al año anterior. Y se da a pesar de una baja de 76 millones en la producción de Ucrania. Porque no hay sequía en el cono sur. Segundo lugar, la relación stock-consumo, que es uno de los dos factores, es la segunda pregunta que le hicieron a ustedes, digamos, en relación al precio de los alimentos y de las materias primas, apenas baja. Y es inferior a la del año pasado, y los niveles de stocks son elevados en términos históricos. Ahora el 26%, y en las primeras décadas eran inferiores al 20%. Y nadie se murió de hambre. Puede haber ahora con la ola de calor algún efecto. Ahora en junio los precios en realidad están bajando. Y hay otros que dicen, bueno, pero como suben los precios la gente no va a poder comprar y se va a poner, digamos, se va a poner morir de hambre. Miren la historia. Esta es la relación stock-consumo. Bajan los precios. Cuando baja la relación stock-consumo, suben los precios. La otra parte es que le pasa al dólar. Con producción récord y consumo récord. Este es el precio histórico de la soja en términos nominales. Entonces uno dirá, sí, mira, qué alto que está, récord. Ajá. Miren en términos reales. Esa es la soja. A precios de hoy, en el año 72 eran $1.900. Y ahora estamos más bajos que en todo este periodo. Miren el precio del trigo y miren el precio del maíz. Y acá no hubo ninguna hambruna y catástrofe mundial. Entonces, me llama la atención de que hagan este tipo de razonamiento. Yo no puedo contestar la pregunta que le hicieron a ustedes, pero tengo que contestarla desde el punto de vista de la presentación. Lo que realmente influye sobre la relación euro-dólar es la relación de tasas de interés entre Europa y Estados Unidos. Y de acuerdo a esa relación, en este momento el euro debería estar a 1,08. Está a 1,06. Podría bajar un poco más, pero no mucho más. O sea que su tarea de apreciación ya se hizo. Bueno, esta es la parte del mundo. Ahora vamos a Argentina. Argentina está inmersa en ese contexto. Con suba de tasa, pero nosotros no pedimos prestado. Con suba del precio de los alimentos, pero también con suba del precio de la energía. Normalmente a nosotros nos debería beneficiar, somos los terceros exportadores de alimentos más importantes del mundo, pero nos hemos convertido en importadores netos de energía. Y la energía subió más, y sobre todo el gas, que lo que subió el petróleo. Entonces, miremos actividad económica. Este es el indicador mensual de actividad económica del año pasado. Ustedes van a ver que venía cayendo hasta mayo, comenzó a subir desde mayo. ¿Qué pasó acá? Primero y fundamental, aumentó la movilidad. Apple publicaba un índice diario de movilidad que, digamos, que para todos los países, que si ustedes lo ponían con la actividad económica, la correlación era perfecta. Segundo, el año pasado hubo un aumento de precios internacionales que nos subió el valor de la cosecha 12.500 millones de dólares. Y tercero, el plan Platita. En la primera parte había bajado el déficit fiscal y después lo comenzaron a aumentar. Pero este es ahora. Ustedes van a ver que serrucho, si se quedara quieto, ustedes van a ver que el último dato es más bajo que diciembre. O sea que este año estamos completamente planchados. Hay crecimiento interanual,
pero la actividad está planchada. Ya voy a explicar por qué. Y yo creo que la actividad va a seguir con serrucho, pero con tendencia decreciente. O sea, yo creo que el año va a dar promedio contra promedio 2% positivo, punta contra punta 2 negativo. ¿Por qué? Cualquier economista cuando quiere examinar crecimiento ve cuánto invierto, la productividad. La Argentina hace 10, 15 años que no hacemos nada de eso. Por lo tanto, todo es fluctuaciones de la demanda. Si aumenta la demanda, digamos, uso la capacidad y crece, y si baja la demanda, bajo. Bueno, este año, digamos, precios internacionales tenemos, subo por la sequía, pero al mismo tiempo tenemos el problema de la energía. Esto es capitales. Cada dólar que compra la gente es un dólar menos de gasto interno. Brasil es menos positivo que en el 2022. De acuerdo al fondo, tengo que hacer un ajuste fiscal. Monetario y crediticio, crece más depósito que crédito, por lo tanto, es decreciente, y hubo sequía. O sea, para que haya un crecimiento este año, tiene que mejorar la confianza para que la gente no compre dólares y para que los bancos presten. Pero si no mejora la confianza, no hay ningún factor este año que me haga crecer, digamos, la actividad económica. Esto ya es un dato más. Esto es la industria, que ustedes van a ver que tiene fluctuaciones, creció el último mes, y esto es construcción. Me voy a detener un instante en construcción. Construcción hay pública y privada. La pública, excepto el gasoducto, no hay plata para hacerla. Privada, la gente construye cuando está barato en dólares y si lo puede vender. ¿Y qué está pasando? Este es el costo de la construcción en dólares oficiales, este es el costo de la construcción en dólares paralelos. Claro, acá construían. Acá, mucho menos. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con las ventas? No se vende casi nada, están cayendo los precios. Entonces, mientras no haya confianza, no puede haber crecimiento acá. Y el problema es que la confianza está relacionada en que la gente cree que va a ganar más estando en Argentina o estando afuera. Una de las preguntas que yo más recibo es, bueno, por Argentina está barato. Posiblemente va a haber un cambio de política económica. No es el momento para comprar. Recuerden, Rothschild decía de que había que comprar cuando había sangre en las calles. Pero si ustedes miran los bonos argentinos, se darán cuenta que la gente no está comprando. ¿Por qué? Porque no saben si va a seguir cayendo, porque hay demasiada incertidumbre y el discurso no es un discurso que dé confianza. Sigamos. Inflación. Esta es la tasa de inflación mensual anualizada. Todos estos picos son por movimiento del tipo de cambio, que es la principal variable en Argentina. Este no. Este lo tengo que explicar. Si ustedes miran, este es el último índice. Acá están cada uno, lo que la gente habla, mire alimento cuánto subió, todo el mundo sorprendido con vestimenta. También miren restaurantes y hoteles. Pero a mí lo que me interesa es este grupito de acá. Estacional es la lechuguita y el tomate. Eso me afecta el índice, pero fluctúa. Entonces, en el mes el último mes de mayo fue muy bajo. La núcleo es la que utiliza el gobierno en su política cambiaria, que aspiraba a que esté en 3, 3,5, y estuvo en realidad 5,2 este mes, pero está alrededor de 5,5, 5,7. Y regulados son los precios que el gobierno tiene, digamos, controlado. Entonces, todo esto lo que produce es que la inflación es más alta de lo esperado. El acuerdo con el fondo hablaba originalmente entre 37 y 47. Nuestra primera estimación a principio de año era 64, después la llevamos a 75 y ahora estamos en 85 y creciendo. Y voy a tratar de explicar por qué. Argentina, además de todo,
tiene lo que yo llamo la calecita de los precios relativos. Si yo le pregunto a ustedes cómo está el tipo de cambio, todos me van a decir atrasado. Si yo le pregunto cómo están las tarifas, me van a decir atrasado. Si le pregunto cómo están los salarios, me van a decir atrasado. Si le pregunto a una prepaga cómo están las cuotas y a los colegios, me van a decir atrasado. Si está todo atrasado, ¿me pueden decir cuál está adelantado? La economía solamente fija precios relativos. Entonces, lo que la gente llama atrasado es en respecto a sus aspiraciones. Y sus aspiraciones es tener el máximo precio relativo histórico. Pero la suma de todas las aspiraciones sectoriales da 3 veces el PBI, lo cual implica que es una imposibilidad. Pero todo el mundo pretende hacerlo y con eso genera una dinámica inflacionaria. Algunos colegas me dirían, pero si no hay dinero no puede pasar eso. En primer lugar, digamos, si no hay dinero, suben los precios, ya voy a mostrar cómo, y tenés recesión. En el largo plazo, si no emites, sí, esos precios van a cambiar, pero no en el corto plazo. Y en el corto plazo, ningún político quiere recesión, y por lo tanto, en cuanto a recesión, ni acá ni en el mundo, ahora lo están presionando en Estados Unidos a la Fed para cambiar. Pero miren cómo funciona. Supongamos que yo comienzo el 2022 y digo, como el tipo de cambio está atrasado y además tengo restricciones, voy a devaluar el tipo de cambio y voy a bajar restricciones para que baje el blue. Automáticamente le suben los costos a otras empresas y esto va directo al índice de precios. ¿Pero cómo directo? Sí. Si sube el tipo de cambio, el precio local del trigo sube. Y si no vendo internamente, lo vendo afuera. Y lo mismo pasa con un montón de productos, y los productos importados automáticamente suben de precio. Y si no lo vendo, no importaré, pero el precio sube. Entonces, me produce este cambio de precio relativo. Cae el salario, cae las tarifas, caen los precios, los márgenes, sube el tipo de cambio. Pero entonces, ahora viene el sector de las tarifas y dice, no, pues si soy yo el que estoy atrasado, subamos. Bueno, esto va directo al índice de precios. Y por supuesto que me produce caída de márgenes, más caída del salario real, sube el tarifa y tipo de cambio. Hasta acá es ortodoxia. Acabo de describir el Rodrigazo hasta acá. ¿Okay? Pero entonces ahora vienen los salarios, y ahí termino de describir el Rodrigazo, y dicen, no, espera, déjate de macanear. Soy yo el que estoy atrasado. Entonces pide un aumento de salario. Entonces miren cómo queda. Y después el de márgenes dice, espera, me subieron las tarifas, me subió el tipo de cambio, me subieron los salarios, me subieron todos mis costos. No, yo subo el precio. Y entonces quedo acá con estos precios relativos. Miren todos los cambios de precios nominales para estos precios relativos. Pero entonces viene de vuelta el tipo de cambio y dice, me volvieron a atrasar el tipo de cambio. Entonces entro en una segunda ronda. Y esa segunda ronda es la calecita que se comienza a acelerar. Y nosotros estamos exactamente en esa calecita. ¿Qué indicadores tenemos? De golpe se acortan las paritarias. O quiero aumentar salario real aumentando salario nominal. Digamos, eso es garantía que va a caer más el salario real. Porque el salario real proviene de la productividad de la economía. Entonces la pregunta es, ¿puede superar 85? Pero ¿de dónde sale el 85? Esta es la inflación de los primeros 5 meses anualizada, 85,5. Dividida en exportables, importables, sectores públicos, salarios. Y estas son las variables. Esto es lo que subieron los precios internacionales, el tipo de cambio contra la inflación, el paralelo. No hubo cambio de retenciones y aranceles, pero hubo, digamos, prohibiciones. Y esto los servicios públicos y los salarios. Entonces, si esto se comienza a acelerar, esto se acelera. ¿Puede subir? Sí. ¿Puede estar debajo de 85,5? Poco probable. ¿Puede haber hiperinflación? No, ese es otro tema. Hiperinflación es cuando se escapa el tipo de cambio oficial porque me quedé sin reserva. Pero no tienen reserva. No, espera, están usando reserva que no es de ellos. Y tienen 11.000 millones de encajes y tienen la plata que le devolvió el fondo de lo que Argentina pagó el año pasado. Y obviamente,
digamos, van a seguir así. Sigamos. Tipo de cambio oficial. Tasa semanal de devaluación mensualizada. En las elecciones cerca de 0, lo comenzaron a subir, luego lo quisieron estabilizar en el 3, la inflación se le fue a la miércoles, ahora están cerca de 4,5. Mi cálculo es que esto va a subir un poco más. ¿Puede haber salto? Poco probable. Pero es que hace falta un salto. Eso es opinable. Lo que seguro es que si ustedes hacen un salto sin un programa económico y sin confianza, lo único que hace es explotar. Entonces, la única manera que haya una hiperinflación es que haya un gran problema político o que venga alguien que cree que moviendo el tipo de cambio, digamos, resuelve el problema. Entonces, lo más probable es que sigan así con un poco más de devaluación. Oficial, contado con liquidación, brecha. ¿Por qué cayó la brecha? ¿Por qué subió ahora? ¿Por qué cayó en el 2020? Bueno, el mercado cambiario es la contrapartida del mercado monetario porque yo cambio pesos por dólares. Si yo tuviera un sistema absolutamente libre con un tipo de cambio fijo, si yo emito más que lo que la gente quiere obtener, se pierde reserva para destruir los pesos que la gente no quiere. Y si yo emito menos que lo que la gente quiere tener, la gente me vende dólares para que yo emita los pesos que quiere tener. La misma situación con flotación, si emito de más se devalúa el peso, si emito de menos se aprecia el peso. Cuando tengo control de cambio, ¿qué pasa en el mercado oficial? Es una cosa, pero todo eso se traslada al mercado paralelo. Entonces, si yo emito de más, aumenta la brecha, si emito de menos, baja la brecha. Entonces, ¿qué significa acá? ¿Que emití de menos? Sí, exactamente. Pero ¿cómo si el déficit fiscal aumentó y le estoy dando más plata al gobierno? Cuidado que lo que importa es la plata neta. Es cuánto le da el central al tesoro y cuánto le deposita el tesoro al central. Pero ¿de dónde le va a depositar si tiene déficit? Colocando bonos. Entonces, todo lo que hizo acá es que directamente la emisión neta fue negativa. En abril fue positiva, en mayo fue negativa y ahora tenemos un cambio de expectativas por el tema de los indexados. Entonces, sigamos. Ustedes habrán visto que esto fue la intervención acumulada en el mercado cambiario, que no es lo mismo que variación de reserva en el 2021, y miren este año. Y ayer acaba de salir la balanza comercial, 350 este año, 1.650 el año pasado. Y esto es lo que dice, generamos divisa y se nos va entre las manos. Digamos, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, miren, junio del 2021, junio del 2022. ¿Pero qué es esto? ¿La gente sin vergüenza? No, es cuestión de ver, miren. Esta es la balanza comercial de Vengada, o sea, como la publican, digamos, que publicaron ayer. Esto es en el mes de abril. Luego, esta es la balanza comercial del mercado cambiario. En la diferencia, hay movimientos de capitales implícitos en la cuenta corriente. Este es el resultado del resto de la cuenta corriente que, digamos, base caja. Y finalmente termino con este resultado. Esta es la intervención. Pero eso no me da la variación de reserva. Miren lo que me dio organismos internacionales. Miren lo que pagó el gobierno. Todo esto lo hizo fuera del mercado cambiario. Y esta es la variación de reserva. Entonces, lo que importa es comparar 4 meses del 2021 con el 2022. Sí, compramos 3.560 millones menos. 1.165 menos de superávit comercial por importaciones. ¿De qué? De combustibles. ¿Ok? La locura de, digamos, del aumento de precio y que somos importadores. Ahora, miren la cuenta servicios. ¿Qué es esto? Miren turismo, y miren pasaje, y miren fletes. Esto es porque subieron los fletes, y esto es porque el argentino comenzó a viajar de vuelta, que el 2021 no viajaba porque, digamos, estaba todas las restricciones del COVID.
Y normalmente Argentina tiene una cuenta negativa. Y luego de eso tiene pagos de deuda. Entonces, de la diferencia está completamente explicada, no hay nada que sea, digamos, desaforado y era esperable además. En las proyecciones nuestras del principio de año estaba que la cuenta corriente se viera a cero. ¿Okay? Por el efecto, digamos, de turismo y por el efecto de la del combustible. Bueno. Este es el tipo de cambio multilateral oficial. Es decir, en lugar de tomar contra el dólar, se toma contra todos los países ajustado por inflación. Esta es la famosa apreciación. Claramente estamos por debajo, pero estamos todavía por arriba de la primera parte de Macri y por arriba de la última parte de Cristina. Por supuesto, mucho más bajo de lo que era esta época luego de la superdevaluación del 2002. Y esta es el paralelo real multilateral. Este de acá fue el más alto de la historia junto con el Rodrigazo. Y miren cómo cayó, porque el contado con liquidación está casi al mismo nivel y hubo 100% de inflación en el medio. Entonces, todo esto era absolutamente irrealista. Es un tema de pánico. ¿Ok? Pero no me dice nada que esto no pueda pasar de vuelta, porque justamente ahora lo que está pasando es que hay desconfianza y es lo que voy a tratar de explicar. Para eso voy a ir al mercado de pesos. Este es el déficit primario en moneda constante y como porcentaje del PBI de Argentina. Esto es en la pandemia, el ajuste posterior, y mire lo que estamos haciendo ahora. Este es el déficit primario del año pasado, que incluye como ingreso la plata que nos dio el fondo. Y mire el déficit de este año, acumulado hasta ahora. Y esta es la metodología del fondo. O sea que en lugar de ajustar, estamos aumentando el déficit fiscal. Cumplimos la meta del primero, va a ser medio difícil cumplir la meta del segundo. Y esto lo que me muestra es lo siguiente. La parte verde es cuánto dinero le dio el Banco Central al gobierno. Y ustedes notarán, nada en enero, negativo en febrero, negativo en marzo. Esto es lo que coso. Al mismo tiempo, la amarilla son las colocaciones de bonos. El marrón es el déficit. Y el azul son las trampitas contables de vender bonos viejos y colocarlo, digamos, como si fueran a precios originales y la diferencia como ganancia del tesoro. Digamos, que hay un límite en la cosa del fondo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes comparan el déficit con el año pasado, y junio generalmente es deficitario porque hay que pagar, perdón que no sé dónde se me movió esto, en junio hay que pagar el aguinaldo. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a estar complicados en el mes de junio. Pero como no hemos hecho ajustes, la diferencia es que esto va a seguir subiendo. Pero lo que importa es qué le pasa al amarillo. Entonces, vamos a ver ahora. Estos son los vencimientos de los bonos a tasa fija, de los bonos indexados, del dólar link, y este es el déficit. Y esto es lo que necesita de financiamiento del gobierno. Y de golpe la gente comenzó a decir, epa, no lo van a poder refinanciar, tengo miedo, y entonces comenzó a vender bonos. Y con su plata ir a comprar dólares. El gobierno lo que hizo un canje, que ayer logró conseguir 350, pero todavía le falta plata que vence el día 30. Si yo fuera un marciano que miro a Argentina de lejos, diría, che, este es un país que es acreedor neto del mundo. Es cierto. El sector privado tiene afuera más de un PBI.
Este es un país que la deuda neta del gobierno, neta de tenencia de los propios organismos oficiales, es menos del 50% del PBI, que es más baja que todos los países de América Latina y de Europa. Este es un país que tiene superávit en cuenta corriente, es decir, que no está gastando más que su medio. El déficit fiscal, 3 puntos del producto, es, digamos, inferior al de Europa y al de un montón de países. Está barato, vamos a invertir. Claro, si llegaran acá se darían cuenta que hay un gobierno que defaulteó 9 veces y que vuelve a hablar, digamos, de defaultear. Y lo que la gente tiene miedo y no se dan cuenta, digamos, es que cada vez que hacen una cosa como esa, eso queda en la memoria y no hay confianza. Entonces el problema argentino no es el tamaño de la deuda ni los vencimientos. El problema es que nadie nos quiere renovar. Y si yo tengo un vencimiento de $1 y no me lo quieren renovar y no tengo reserva, tengo un problema. Mucha gente habla del problema de las LELIQs. Yo siempre dije, a mí las LELIQs no me importan. Te voy a explicar por qué. A mí lo que me preocupa es la deuda indexada y el déficit fiscal. Esto es en moneda constante. Mire cómo subió la deuda indexada. Porque no se puede licuar. No puedo cobrar impuesto inflacionario. Entonces, si yo la única forma que tengo, digamos, es endeudarme de esta manera, digamos, o tengo una gran confianza o tengo un gran problema. Ahora, miren las LELIQs, por el contrario. Miren en moneda constante, cayeron. Y los pases cayeron. Pero que no es que esto está explotando y que es un déficit, no. Esto es la contrapartida de un depósito no prestado. Que a esa tasa fija, y como la inflación es más grande, están perdiendo 30%, digamos, por año en el valor. En consecuencia, este no es el problema. La inflación a esto se lo licúa. El problema es lo que no se puede licuar, y es a donde está poniendo la gente la atención y el problema. Wow. Claro, cuando la gente se asustó, lo que hubo es una gran caída. Bueno, yo lo que acabo de decir, y con esto termino, es actividad económica, lo más probable es estancado cayendo. No crecimiento del empleo, caída del salario real, suba de la inflación, aumento de la brecha, problemas de reestructuración. Todo eso se corrige con confianza y con buena política, no hay otra manera. Sí, pero miren la confianza del público en el gobierno. Este es el último dato. Esto fue lo peor de Macri. Esto fue lo peor de Cristina en su segunda presidencia. Esto fue lo peor cuando fue la crisis del 2009. Con peleas en el gobierno, con peleas en la oposición y ahora con pelea hasta, digamos, en los libertarios. Y el país necesita ponerse de acuerdo, poner la casa en orden, en algo que no es muy difícil económicamente de resolver, con sentido común, pero tremendamente difícil de resolver cuando queremos hacer exactamente al revés y no entendemos lo que está pasando. Entonces, digamos, yo no creo que haya hiperinflación, yo creo que va a haber conflictividad creciente, pero que no creo que va a ser como en el 2001. Otra de las ventajas es que en el interior con precios altos, ahora la soja está a 600, en el 2001 estaba a 180, digamos, por lo tanto el interior está mejor, los pequeños pueblos que lo que estaba antes. Los conflictos están acá en el Gran Buenos Aires y vamos a seguir con los conflictos. Y tenemos 1 año y medio para aguantar en ese tipo de conflictos. En algún momento la gente dirá, ah, está barato, seguramente va a haber un cambio y ese será el momento para comenzar a pensar en cómo cambio mi portafolio. Bueno, espero haber cubierto todos los temas, digamos, justo en el tiempo, 50 minutos, así que ahora estoy libre para preguntas. Impecable, muchas gracias Ricardo, muy clara la presentación y sobre todo nos dejaste muchos temas para pensar y el timing muy puntual.
Voy a empezar a trasladarte algunas de las preguntas que nos va haciendo el auditorio. Voy a seguir un poco el orden de tu presentación y empezar un poco con el escenario internacional. Fuiste muy claro con respecto a tu previsión, con respecto a la inflación en Estados Unidos. La duda que nos surge ahí es desde la perspectiva argentina, ¿cuál de estos dos escenarios, si el de soft landing o el de hard landing, tienen mejor o peor impacto, ¿no? Viendo cuáles son los mecanismos de transmisión, y un poco una de las preguntas que le transmitíamos a la gente, ¿cuál de estos dos escenarios tiene mejor o peor impacto para nuestra economía? Sí. Los mecanismos de transmisión son siempre lo mismo. Flujo de capitales o cambios de precios relativos. Flujo de capitales depende 10.000 veces más de lo que haga Argentina de lo que haga Estados Unidos. Sí. Por lo tanto, a mí eso no me preocupa para nada. Sí me preocupa el efecto riqueza. Porque si los argentinos tienen casi un PBI afuera y ha habido una caída del valor de los activos y del patrimonio, eso también le tocó a los argentinos. Y por lo tanto, los que se sentían ricos, de golpe no son tan ricos, y a la gente nunca le gusta perder. Entonces es posible que bajen gastos cuando vean ese tipo de fenómeno. La segunda parte, precios internacionales. Vamos a dividir en energía y en alimentos. Alimentos, a menos que la guerra se generalice o a menos que haya en la ola de calor afecte enormemente, hasta ahora está afectando a los países del oeste y está beneficiando a los países como Ucrania, Rusia y compañía. Es interesante cómo se está dividiendo. Pero yo diría, por ese lado no debería haber mayor tendencia a la suba y puede haber un poquito de baja por overshooting como hubo en estos días. Pero la segunda parte tiene que ver con el tipo de cambio. Explicación por qué el tipo de cambio es importante, muy fácil. Supongamos que en el mundo hay dos países, Europa y Estados Unidos, digamos, $100, 100 euros. Tipo de cambio 1, PBI mundial 200. Si el tipo de cambio se va a 1,20, digamos, o sea que se debilita el dólar, en euro, medido a dólares, pasa a ser 80. Entonces el PBI es 180, tengo una caída del 10%, la gente tiene menos plata para gastar, caen los precios internacionales. Cuando el dólar se devalúa, o digamos, se aprecia, digamos, bajan los precios, cuando el dólar se devalúa, suben los precios. Yo creo que están muy cerca de equilibrio contra el euro. Contra las otras monedas pasa algo muy interesante que es mi última columna. Los grandes superavitarios del mundo son Alemania, China y Japón. Usted sabe que un superávit en cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos. No tiene nada que ver con ser competitivo. Pero da la casualidad que los tres son deficitarios en energía y en alimentos. Cuando hay un cambio de precio relativo, hay transferencia de ingreso del consumidor al productor y del importador al exportador. Entonces, si tomáramos los volúmenes del 2019, desaparecerían los superávit comerciales de China, Alemania y Japón. Y ya lo hemos visto en los mercados. El yen se fue de 108 a 140. El superávit de Alemania bajó 27% a solo 1.300 millones de euros en un mes. Y China lo mismo. Obviamente ex post, los precios justamente cambian los consumos y no se va a dar exactamente eso. Y los grandes ganadores son Estados Unidos, Brasil y Australia. Brasil es el principal exportador del mundo de alimentos, Estados Unidos el segundo, Argentina el tercero. Argentina debería gozar como gozó entre el 2003 al 2011, pero el problema es que por errores de política la parte energética es deficitaria y subió más el gas licuado
digamos, que lo que subió la energía, que subió los alimentos. Entonces yo diría, los precios de las materias primas posiblemente ya llegaron a menos que la guerra se extienda. Energía, hay que separar petróleo y gas. Petróleo estuvo cayendo todos estos días. Obviamente, digamos, la revolución del fracking, digamos, permitió pasar todo esto, pero gas no es un commodity. Y hay que transportarlo o por gasoductos que no se crean de la noche a la mañana, o hay que transportarlo por, digamos, gas licuado que tampoco se crea de la noche a la mañana. Entonces el conflicto ha creado un problema que Europa es una gran importadora y Rusia es un gran exportador. Y una de las cosas notables del conflicto es que el gasoducto que pasa por Ucrania no fue tocado, ni por Ucrania ni por Rusia. Digamos, lo que son los intereses económicos. Sí, petróleo lo tuvieron que derivar para otro lugar. Entonces yo diría, posiblemente, si no se agrava la guerra, los precios agrícolas están relativamente estables. Entonces, contestando a tu pregunta, a ninguno de los dos lugares veo que los va a afectar mucho a Argentina. Argentina depende mucho más, ya los efectos ya están, y depende mucho más de lo que hagamos nosotros. Muy clara la respuesta. Otra de las preguntas que nos transmitía la gente tenía que ver con las criptomonedas, ¿no? Explicó muy bien la burbuja sobre el valor de las acciones, con los distintos índices, y en el medio hubo un comportamiento, diría, similar, pero intensificado con el precio de los criptoactivos. ¿Qué análisis hace de ese tema? Mira, a mí hace años que me preguntan de criptomoneda, y yo lo que le digo, mira, yo no sé nada, pero moneda no es arte abstracto. Y como arte abstracto puede valer $1 millón o puede valer 0, porque depende, digamos, qué es lo que la gente crea. Todo el argumento que la oferta está limitada porque hay una cantidad, hay 28.000 criptomonedas. Una está limitada, pero las otras comienzan a aparecer a la par. Entonces, todo es un problema de confianza. Entonces, ¿qué pasó ahora? Y bueno, comenzaba a subir la tasa de interés, se cayó una, digamos, de las monedas estables, una de las cripto estables, digamos, algunos dicen 0. Lo que está claro es que los bancos centrales no lo van a permitir. Tarde o temprano, digamos, se van a poner muchas restricciones. Entonces, yo no soy un amante de las criptomonedas, no las entiendo ni pretendo entenderlas, pero eso moneda no es. Buenísimo. Entramos ahora entonces un poco en la economía local, ¿no? Y empezamos a plantearnos algunas preguntas. Quedó muy clara la proyección de crecimiento y por nuestro negocio específico nos interesa mucho el análisis que hace del mercado de capitales local y de esta problemática de financiamiento que planteó en el tema de los activos SER y cómo juega la confianza. Ahora, ¿qué rol tiene el cepo en esta problemática, ¿no? Porque uno piensa que los inversores pueden no elegir en algún momento riesgo tesoro, pero esos pesos siguen circulando en la economía argentina. ¿Qué destino se le puede dar o dónde pueden terminar esos pesos en el corto plazo? Bueno, comencemos, ¿qué es un cepo? Es una restricción para tener acceso al mercado oficial de cambio. Objetivo, sacarle demanda al mercado oficial de cambio. Contrapartida, tengo que crear un mercado paralelo que tiene demanda y no tiene oferta. Por lo tanto, por definición, tiene que haber una brecha, digamos, de tal manera que alguien canalice recursos a ese mercado. Entonces, esa brecha va a depender de cuántos pesos esté emitiendo. Vuelvo para atrás. En el mercado oficial de cambio yo pongo un montón de restricciones. Hay un montón de maneras que la gente le puede sacar dólares al Banco Central oficial. Una de las maneras es pagar anticipadamente deuda que tengo, demorar pago de exportaciones, sobre y subfacturación. Nosotros seguimos la relación entre el precio promedio al cual exporta Argentina y al cual está en Chicago, y no vemos un proceso grande de sobre y subfacturación. Sí vimos en el 2020, digamos, pagos importantes de importaciones. Pero 2021 pasó al revés. Los primeros 6 meses, los
cobros por exportaciones fueron más grandes que las exportaciones. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, gente que cree que le pueden subir las retenciones o que pueden bajar los precios internacionales y entonces aprovecha para liquidar. Entonces, el año pasado, en el 2020, vimos una gran salida de capitales por lado de importaciones. 2021 no la vimos y ahora no la vemos. Sí vemos en algunos sectores un aumento de importación, pero eso es obvio. Si yo creo que me van a cerrar las importaciones, trato de conseguir lo que puedo. ¿Ok? Pero como les mostré hace rato, ahí no está el problema. Va. Volviendo a la pregunta específica de la brecha, el gobierno trata de perder lo menos posible en la parte del tipo de cambio oficial, pero al mismo tiempo no hace el ajuste fiscal y tiene un problema para financiar el déficit fiscal porque la gente le entró en desconfianza. Entonces ahí el problema, el gobierno tiene dos alternativas. Si no me lo refinancia, digamos, o los convenzo que me refinancie, tres alternativas. O al vencimiento emito, o le digo te vencía. Y ahora tenés otro vencimiento. Es un reperfilamiento. Yo creo que lo más probable es que si no logran refinanciar, es que emita. Y emitir es emitir algo que la gente no quiere tener. La plata finalmente va a terminar en el sistema financiero porque no puede desaparecer, pero previamente dio una vuelta por el mercado paralelo y ahí aumenta la brecha. Entonces, si no cambia la confianza, vamos a tener un aumento de la brecha. Bien, claro, claro el punto, ¿no? Ahora, esos pesos que quedan en el mercado quedan a rendimientos, ¿no? Dejan de estar indexados y quedan a rendimientos bajos. ¿No es un costo alto para los inversores esto, siendo el Claro, pero ¿qué pueden para una hacer? eventual transición muy extenso? Digamos, si yo tengo control de cambio y no me puedo deshacer de los pesos, digamos, o lo pongo en un depósito y pierdo la diferencial entre la inflación y la tasa de interés, o compro un bono indexado que hoy en día está rindiendo bien y corro el riesgo de un reperfilamiento, o, digamos, compro un dólar link, pero los pesos no pueden desaparecer, desaparecen en términos reales. Entonces, eso es lo que estamos viendo, qué es lo que va a pasar. Finalmente va a terminar una parte, digamos, en bonos del gobierno, otra parte va a terminar en depósito que los bancos no van a prestar y va a ir al ELIX, pero previamente va a dar una vuelta por el mercado paralelo. Me queda claro, ¿no? En definitiva, lo que estamos viendo es más motivos para inflación, un poco más de brecha, pero Así es. este proceso de corrimiento del mercado de pesos no tendría tanto margen para seguir en ese escenario, ¿no? Porque tarde o temprano algunos de estos flujos deberían estar volviendo. Sí, algunos tienen que volver. La pregunta es, digamos, yo tuve un tipo de cambio paralelo a 220 que hoy en día sería 370, digamos, en octubre del año 2020. 2020. Entonces, la pregunta de la gente es, ¿dónde va a estar, digamos, dónde me puedo proteger más en el corto plazo? Y es probable que primero quieran dar una vuelta por el paralelo, pero que después finalmente termine en los indexados, que ahora están todos los tramos con rendimiento positivo. Esa es otra pregunta interesante, ¿no? Cuando uno analiza esos rendimientos positivos, ¿no? Nosotros tratamos siempre de entender cuáles son los rendimientos de equilibrio para la economía argentina. Usted planteó muy claro cómo evolucionó la tasa real en Estados Unidos a lo largo de distintos ciclos económicos. Si no me equivoco, dijo que la tasa real promedio era en torno a 2,3, 2,4 puntos. Exactamente. Si uno mira esos rendimientos para los bonos largos argentinos, ¿en qué niveles se imagina, ¿no? ¿Cuál es una tasa real de equilibrio para un instrumento en pesos? Perdón. Primero vamos a los bonos argentinos externos. Digamos, el rendimiento es mayor que el de Ucrania y compañía. Posiblemente a Finish sea una buena inversión, pero nadie piensa a Finish. Entonces, el problema es que todo el mundo está pensando si no puede caer aún más.
y estuvo cayendo más. ¿Ok? Entonces, porque si no, claramente, digamos, ahí hay un activo donde colocar, que no destruye pesos. Porque, digamos, alguien me tiene que aceptar los pesos a cambio de eso. ¿Va? En el caso, digamos, de los bonos locales, es un problema de expectativas con respecto al futuro. Si yo creo que no va a haber reperfilamiento, a mí la inflación no me importa. Me está dando retornos muy buenos. Y yo creo que la primera, digamos, que la primera intención del gobierno va a ser no reperfilar. Si tiene problema, emitir. También hay un montón de gente que dice, el nuevo gobierno va a tener que reperfilar. Perdón, el nivel total de la deuda en peso argentina es 20 puntos del producto. Digamos, cualquier cosa que cambie la confianza me cambia completamente esa idea que tengo que reperfilar. El problema sigue siendo confianza. Dar las señales y tomar las medidas adecuadas. ¿Ok? Entonces, digamos, el que mire largo plazo, nuevamente, digamos, si no hay reperfilamiento, va a decir, tarde o temprano voy a pagar. Luego comienza el tipo que realmente se asusta. Y el tipo que realmente se asusta comienza a pensar en una reforma monetaria. Cosa que yo creo que es imposible en la Argentina. ¿Ok? Pero sin embargo hay gente que está hablando. Bueno, ese es el único lugar, el momento en el cual los LELIC pueden generar problemas, porque yo no puedo, por ejemplo, dolarizar en este momento con la base que tengo y las reservas que tengo. A menos que diga, esta base ya no existe. Es un bono a larguísimo plazo, una reforma monetaria. Una reforma monetaria sin confianza y sin un programa que, digamos, coso, es una locura. Entonces, te estoy planteando todas las posibilidades. Entonces, yo diría lo que la gente va a terminar haciendo es una mezcla. Un poco de dólar link, un poco, digamos, de jugarle al paralelo en el corto plazo, un poco de depósito y un poco de bonos indexados. Eso es lo que creo que van a terminar haciendo. Diversificar, siendo que los riesgos están variados, ¿no? Se ven variados, y diversificar como opción. Es muy importante lo que comentaba recién de la reforma monetaria, ¿no? Las implicancias, y entendemos nosotros que en el fondo terminan siendo decisiones políticas donde se busca minimizar algunos costos, ¿no? Y ese escenario de reforma monetaria, ¿no? Las veces que se hizo ha tenido costos en términos de nivel de actividad, de acceso al crédito, de cadena de pagos, de reconstrucción del mercado de capitales de largo plazo, que son, coincido, ¿no? Personalmente coincido, que son costos muy, muy difíciles de asumir para querer acortar un camino y que no son compatibles con escenarios donde no se logró antes la convergencia fiscal o el ordenamiento monetario. Y si logré construir eso, no necesito ese atajo, digamos. Excepto convertibilidad, que sí funcionó, pero porque ya le habían hecho una hiperinflación previa. O sea, no hicieron reforma monetaria, sino que hicieron una hiperinflación previa. Digamos, eso sí funcionó. Bajó la inflación instantáneamente y mientras hubo equilibrio, duró sin ningún problema. Pero es muy importante esto como lo plantea, ¿no? Porque en ese escenario, y voy a la última pregunta que le planteamos a los inversores, hay distintos tipos de activos que ofrecen cobertura contra esos escenarios, ¿no? Si el problema es inflación, si el problema es aceleración en el ritmo de depreciación, hay activos que ofrecen cobertura, ¿no? Entonces hay maneras de ir armando carteras. También me resultó interesante el comentario que hizo sobre el valor de la deuda en dólares, ¿no? Cuando planteó el tema que está claro que en el largo plazo pueden ser grandes negocios y que en el medio la gente no se anima a entrar porque no sabe cuál es el piso. Así es. ¿Hay algún valor que uno puede identificar como piso técnico? Algunos inversores miran, por ejemplo, el valor de default de la deuda entre fines de 2001 y 2005, cuando se reestructuró. No estamos tan lejos ahora de eso. No, es un problema de expectativa. ¿Cuánto vale la deuda venezolana hoy en día? Digamos, yo siempre recuerdo que la deuda de la Rusia imperial siguió cotizando en el mercado durante todo el periodo comunista al 5%. Y finalmente fue pagada. No sé si al 15 o al 20, digamos, pero finalmente fue pagada.
pero seguía cotizando. Muy interesante, muy interesante. Si uno se pusiera a pensar a futuro, ¿no? Está claro el diagnóstico, está claro que la falta de confianza es el fundamento detrás de toda la problemática que hemos visto en las próximas semanas. Si uno tuviera que empezar a construir el futuro y dice, ¿cómo reconstruyo esa confianza? ¿Cuál es el punto de partida inicial de cualquier plan que uno se imagine, ¿no? ¿Cómo habría que encadenarlo? Uno dice, bueno, tengo problemática fiscal, tengo problemática monetaria, tengo un tema de inflación, ¿cómo lo puedo ir ordenando hacia adelante? Voy a dar dos datos. El primero es, para parar la inflación, se necesita actuar simultáneamente en tres frentes. Primero, eliminar el déficit fiscal y dejar de emitir. Segundo, estabilizar el tipo de cambio nominal. Tercero, romper la indexación. Que eso es lo que hizo el Plan Austral y lo que hizo convertibilidad. Pero la pregunta luego, pero ¿cómo hago eso? Si uno mira el crecimiento argentino desde el año 80 para acá, promedio 1,55. Nada. 23 años positivo, 18 negativo. Cada año negativo asociado a una crisis cambiaria. Los argentinos tenemos la tendencia, e incluyo a mis colegas, de decir que tenemos un problema estructural de divisas. Que como el sector industrial, digamos, es usuario de divisa, en cuanto crece la economía tenemos déficit. Bueno, eso es de una ignorancia terrible. Hay dos identidades contables que son esenciales. La primera, que dice que la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Yo tengo déficit y gasto de más, tengo superávit y gasto de menos. Y yo puedo dividir eso entre gasto público y privado. Todos los casos de déficit porque el sector público gasta de más. Y luego tengo la segunda identidad, que la variación de reserva es la diferencia entre lo que yo emito y lo que la gente quiere tener. Si yo no emito lo que la gente no quiere tener, yo no puedo tener pérdida de reserva. Si yo no tengo déficit fiscal y no emito lo que la gente no quiere tener, yo elimino todas las crisis de balanza de pago y automáticamente levanto la tasa de crecimiento de la economía, porque elimino los negativos, pero además me aumenta el retorno a la inversión. Y eso me lleva sin grandes esfuerzos como al 4, 4,5 de crecimiento. Con 4, 4,5 comienzan a mejorar todos los cocientes. ¿Ok? Entonces, el problema es nuevamente el mismo. Tercera cosa importante, ser competitivo implica que los que compiten con el exterior ganen plata. Y no es solamente un problema de precio relativo, tipo de cambio. Es todo el balance de la empresa. Entonces, si yo no corrijo el costo laboral unitario por todas las distorsiones que tengo, si no corrijo que mi que mi carga tributaria es el doble que en Asia, si no corrijo de que mi costo financiero por los default que hizo Argentina es 10 veces lo que es Corea, si no corrijo los costos de las regulaciones, cualquier medida de corto plazo como devaluar dura 6 meses y al cabo de 6 meses tengo el mismo problema. Entonces, lo que estoy ahí diciendo es básicamente un primer borrador de lo esencial que hay que hacer de corto plazo. Y fundamental que la gente me crea. Que la gente me crea. Perfecto. Está claro el punto, está claro el sendero, y un poco están claros los tiempos ahí también, ¿no? Reconstruir todo esto implica aceptar que durante determinado tiempo va a haber que ir logrando la convergencia de esas variables. Si le parece, cerramos la encuesta para ver la opinión de la gente y a ver si nos surge algún comentario. Vamos cerrando, nos van a aparecer los resultados en pantalla. Voy repasando las preguntas y ver qué es lo que contestó el auditorio. La primera pregunta tenía que ver con cuál consideraba que era la principal preocupación para Argentina ¿no? Con respecto a la política monetaria que está llevando a cabo la Reserva Federal.
Y claramente el mecanismo que más, de transmisión que más temor genera es el fortalecimiento del dólar y eventualmente la caída de precios de commodities, y fue muy claro usted en este punto también. Así que eso quedó claro. La segunda pregunta era cuál piensa que es la principal prioridad que debe asegurar el gobierno en el corto plazo, y es un poco la pregunta que yo le transmitía recién, ¿no? ¿Cuál es el primer punto? Y claramente apuntaron a lo mismo, ¿no? A corregir los desequilibrios fiscales y monetarios como primer punto de partida para cualquier programa hacia adelante, más que cualquier problema externo o de precios que en definitiva se entendieron como consecuencia de este primer desequilibrio. La tercera pregunta era en un enfoque, ¿no?, como plantea el acuerdo con el fondo, de inflación multicausal, ¿qué enfoque se priorizaría para intentar contenerla lo más rápido posible? Y otra vez, entendemos que hay consenso acá, ¿no? El primer punto que se plantea es que el desequilibrio fiscal y monetario es como primer causante de esta inflación, y que el resto de los factores se contestaron con mucho menos participación. ¿No? Como que hay un consenso en el auditorio de que el primer punto, como planteaba recién usted, es el ordenamiento fiscal y monetario. Y el último, en el escenario internacional y local complejo como el actual, ¿qué priorizaría en su estrategia de inversión? Y planteamos la alternativa de mantener altos niveles de liquidez, que lo contestó un 35%, tomar coberturas diversificando, 48% de la gente, y buscar rendimientos aprovechando el contexto y los ajustes de precios que se han visto en las últimas semanas, un porcentaje menor, en este caso el 17%. Otra vez la estrategia de cobertura ante riesgos diversos, ¿no? Esto indica que hay confianza en los activos que se están ofreciendo en el mercado todavía. No sé si quiere hacer un comentario sobre estas respuestas, si alguna le llamó la atención. No, yo creo que están bastante bien orientados. Bueno, se ve que fue muy claro entonces con su exposición, porque hay puntos ahí que se fueron tratando a lo largo de esta charla y que se han visto reflejados un poco en esas respuestas. Bueno, le agradezco mucho su presencia con nosotros esta mañana. La verdad, como siempre, es muy interesante escucharlo y nos deja muchos temas para pensar. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, y lo mismo para todo el auditorio y la gente que estuvo conectada. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, buen día.